La dejé completamente basado contra el inútil de Kicillof. Se acabó la historia, hacete cargo. Regalado durante muchos años el transporte. Entonces, no es que el transporte ahora se va carísimo. No, en realidad siempre fue esto. El precio fue En esto. realidad se va lo que todo el país lo paga. Lo poníamos todos nosotros con impuestos. Colectivos, tarifas, subsidios, traspaso de competencias. Esto se ha vuelto una guerra entre las, sobre todo, la provincia ya la tenía. Olvídate, la provincia de Buenos Aires sigue diciendo lo mismo. Sigue insistiendo en algo que resulta bastante lógico y es, de alguna manera, el gobierno tiene que emprolijar, reordenar el sistema tarifario y transferir competencias. Y a partir de ese momento, la ciudad verá de qué forma se hace cargo de los subsidios. En la ciudad, a ver, en la pelea con Kicillof, como pusimos ahí, sigue. Más, ayer habló Manuel Adorni, de alguna manera es una chicana, le dijo a Kicillof, bueno, que baje el ministerio, que baje el gasto del ministerio, tiene el Ministerio de la Mujer y que con eso pague subsidios. Son números. En la provincia, la ciudad está ahí. No sé cuánto gastan los ministerios. Sí, puede ser, pero digamos, esa pelea está y no estamos se va hablando de la provincia de Buenos Aires, los colectivos del Gran Buenos Aires. Los colectivos del Gran Buenos Aires. Recordemos, por las dudas, por si hay que recordar el esquema. El gobierno nacional dijo, nosotros mantenemos el subsidio sobre las líneas nacionales. Después tenés las líneas que transitan adentro que son locales, adentro de la provincia de Buenos Aires, que tienen tratamiento dispar. Porque es cierto, como decís vos, que hay líneas provinciales en las grandes ciudades que ya tienen de la provincia, que tienen otras tarifas, que no tienen nada que ver con las del AMBA, y después tenés líneas que circulan adentro de la provincia de Buenos Aires, en el área del AMBA, que son las más subsidiadas, porque tenían sus tarifas bastante parecidas a lo que son las tarifas nacionales, es decir, los colectivos que cruzan de la ciudad a la provincia. Los colectivos que son las famosas 31 líneas que circulan adentro de la ciudad de Buenos Aires. Sobre esas y sobre las otras es donde la ciudad y la provincia se tienen que hacer cargo de los subsidios. Bien. El precio del boleto en la ciudad sin subsidio, lo que dice el gobierno de la ciudad es que se tendría que ir a 863 pesos. Que O sea, hoy el boleto cuesta 863, el mínimo. La gente paga 371. Si le sacás la totalidad de los subsidios, deberías pagar eso. Claro, la gente paga 371. ¿Por qué? Porque tenés 271 pesos que lo paga Nación con los subsidios y 221 que le paga la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que dice la ciudad es que el precio real es de 863. Hay también un dato dando vueltas de se va a ir el boleto a 1.400. Eso en realidad es el boleto de Gran Buenos Aires, que es un poco más elevado, no el de la ciudad de Buenos Aires. Y estas son las líneas de la 1 al 200. No entiendo cómo podés... Para mí los costos de las empresas son completamente diferentes. Porque no es lo mismo un subsidio de una empresa municipal, provincial, con 50 unidades, que una con 300 unidades, con un recorrido. Yo no sé cómo pueden sacarle, lo hemos hablado muchas veces, no sé cómo pueden sacar los costos. Entiendo que... También hay que entender algo, porque para mí es razonable que el gobierno diga, che, vos provincia hacete cargo de tu línea, vos ciudad hacete cargo de tus líneas. Hay que entender un concepto del kirchnerismo más puro que fue, en su momento, si algo no pasa en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, entonces no pasa. Por eso se subsidió siempre mucho más gas, luz, agua en todo lo que era Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, toda la región del AMBA. En nuestro interior, las tarifas de luz, las tarifas de gas y las tarifas de agua son mucho más caras hace muchos años. Y en Mar del Plata un boleto de colectivo debe valer 900 o 1.000 pesos. Digo, en el interior, boletos de 800, 900 o 1.000 pesos es habitual. Una política, te diría, una decisión política. Por ejemplo, que se podía cortar la luz, el gas, en todo lo que era distintas provincias interior, y nunca se cortaba, o casi nunca, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque entendía Néstor Kirchner y Julio De Vido, que eran los que manejaban los servicios públicos y toda el área desde energía a transporte, que no tenías que generar conflictos en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el Gran Buenos Aires, porque necesitabas la provincia. Ahora, se acabó la historia, ya está. Todas las provincias de la Argentina se hacen cargo del transporte, hacete cargo del transporte. Y la ciudad de Buenos Aires es casi un estatus de provincia, entonces hacete cargo del transporte. Ahora, después viene toda la otra discusión. Pero es lógico que vos transfieras a las provincias lo que corresponde a las provincias. ¿Qué hace la Nación
teniendo colectivos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. No tiene un sentido. Es más, no tiene sentido que tengan los que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires con la provincia. Tampoco. No. Este es el otro punto, que es cierto. Vos tuviste regalado durante muchos años el transporte. No es que el transporte ahora se va carísimo. No, en realidad siempre fue esto. El precio fue... En realidad se va lo que todo el país lo paga. Lo poníamos todos nosotros con impuestos. Y mucho más la gente de nuestro interior que bancaba subsidios disparatados en el Gran Buenos Aires, en ambas. La AGE fue completamente basado contra el dinero comunista porque toda su estructura se largó a llorar ríos porque todo su sistema nefasto de subsidios se está cayendo a pedazos. Y también reveló cómo distribuían todos los impuestos que pagaban la gente de otras provincias desde hace años. Los impuestos que pagan los trabajadores de otras provincias, que pagaban el boleto de colectivo a precio completo. Estaban financiando los subsidios en transporte de la provincia de Buenos Aires. Ahora Kicillof tiene que ponerse los pantalones y hacer como todos los gobernadores de cada provincia, hacerse cargo con su propia plata de pagar el subsidio o no. El gobierno ya no le adelantó que puede perfectamente cerrar un ministerio que tiene, como el de la mujer, que ya conocemos su historia cuando lo abrió Alberto, y pagar los subsidios del transporte público de esa forma.